Se suponía que iba a ser solo una llamada de rutina, una solución rápida para un pequeño problema de fontanería. Pero cuando él entró, todo cambió. Supe que nunca volvería a ver una simple reparación de la misma manera. Quédate para descubrir por qué. Todo comenzó con una pequeña fuga debajo del fregadero de mi baño. Nada grave, pero lo suficiente como para necesitar ayuda profesional. Postergué llamar durante días, esperando que de alguna manera se arreglara solo, pero al final no tuve elección. Así que llamé a un servicio de fontanería recomendado por un amigo. Enviaron a alguien al día siguiente. No esperaba mucho. Un trabajo rápido, nada más. Sin embargo, cuando abrí la puerta, me quedé congelado. No era nada como el típico fontanero que había imaginado. Allí estaba, con una sonrisa confiada y una caja de herramientas gastada, Eren. Alto, de hombros anchos, con una fuerza tranquila que parecía llenar la habitación. Tenía un aspecto rudo, con un poco de barba y ojos oscuros que irradiaban una calidez para la que no estaba preparado. Me hizo un rápido gesto de saludo, y yo logré balbucear un saludo mientras sentía cómo se aceleraba mi pulso al invitarlo a entrar. Mientras caminábamos por mi pequeño apartamento hacia el baño, me sentí un poco cohibido. ¿Era obvio que no había planeado que nadie viera mi lugar ese día? Hice un rápido recorrido visual, notando revistas desordenadas en la mesa y una taza de café medio vacía junto al fregadero. Intenté actuar con naturalidad, pero había algo en su presencia que lo hacía imposible. Cuando llegamos al baño, él echó un vistazo rápido a la tubería con fugas antes de ponerse a trabajar. Me apoyé en el marco de la puerta, observando cómo se movía con manos firmes y experimentadas. Al principio no dijo mucho, solo se concentró en la tarea. Pero de vez en cuando levantaba la vista hacia mí, atrapando mi mirada antes de que la apartara. Su enfoque tranquilo me tranquilizó, pero también había algo más, una emoción sutil creciendo dentro de mí que no esperaba. Estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, tratando de mantener la compostura. Había algo extrañamente cautivador en verlo trabajar. Eren se movía con una confianza silenciosa, sus manos hábiles apretando tornillos y revisando conexiones. De vez en cuando hacía un pequeño gruñido de concentración o murmuraba algo para sí mismo, y cada sonido me hacía sentir una extraña conciencia de su presencia. En un momento, al alcanzar su llave inglesa, no pude evitar notar cómo su camisa se tensaba sobre sus hombros, dejando entrever un poco del músculo debajo. Sentí un calor subir a mis mejillas, preguntándome de repente si él podría percibir mis pensamientos. No sabía qué era lo que me atraía tanto de él, pero tenía un encanto natural que hacía que mi normalmente estable corazón latiera un poco más rápido. Mientras trabajaba, me sonrió al levantar la vista, sorprendiéndome observándolo. «Así que tienes una pequeña fuga aquí», dijo, con una voz suave y segura. «Me encargaré de esto por ti». Se detuvo, sus ojos encontrándose con los míos un segundo más de lo esperado. «No hay nada que no pueda manejar». Por alguna razón, esas palabras me enviaron un pequeño escalofrío, una promesa sencilla envuelta en algo más. Asentí, intentando mantener la calma. «Gracias. Realmente aprecio que hayas venido con tan poca anticipación». «No hay problema», respondió, volviendo a su trabajo. Pero justo cuando lo hacía, su mano rozó la mía al pasarle un trapo. El contacto fue breve, pero eléctrico, como una chispa que recorrió mi brazo, dejando mi piel hormigueando. No pude evitar preguntarme si él también lo había sentido. Mi mente estaba a mil. ¿Por qué me sentía así? Esto solo era un trabajo de fontanería de rutina, ¿verdad? Y, sin embargo, había algo en Eren que hacía que mis pensamientos giraran, dejándome más expuesto de lo que esperaba. Él volvió a levantar la mirada, sus ojos suavizándose mientras preguntaba, ¿estás bien? Había un atisbo de sonrisa en sus labios, como si supiera el efecto que estaba teniendo en mí. Solté una pequeña risa, tratando de recomponerme. Sí. Solo que no esperaba tener visitas hoy. Bueno, haré mi mejor esfuerzo para dejar las cosas mejor de lo que las encontré, dijo, su voz baja pero llena de calidez. Esa pequeña promesa parecía llevar más peso del que las palabras sugerían,
y no podía sacudirme la sensación de que este encuentro era cualquier cosa menos ordinario. Y si todavía estás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que sigue, pensé, tratando de distraerme. Eren terminó de apretar el último tornillo y se puso de pie, estirando los brazos mientras revisaba su trabajo. El pequeño espacio de mi baño parecía aún más reducido con él tan cerca. Traté de concentrarme en la tarea, pero cada vez que me miraba, sentía ese magnetismo una y otra vez. Ya está todo listo aquí, dijo, inspeccionando las tuberías por última vez. Pero hay algo más que debería revisar. A veces, cuando hay una fuga aquí, puede causar problemas en las otras tuberías. ¿Te importa si echo un vistazo rápido debajo del fregadero de la cocina? Asentí, intentando sonar casual. Claro. No hay problema. Nos movimos hacia la cocina, y lo observé mientras se agachaba para inspeccionar las tuberías bajo el fregadero. Me apoyé en el mostrador cercano, y antes de darme cuenta, él estaba allí, a solo unos centímetros de mí, revisando un último ajuste. El aroma de su colonia era sutil pero cálido, llenando el aire entre nosotros. Me encontré conteniendo la respiración. Miró hacia arriba, su rostro lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los matices en sus ojos. Había algo en su mirada, gentil pero con una intensidad que me envió un escalofrío por la columna. Podía sentir el calor entre nosotros, una tensión que parecía vibrar en el aire, aunque ninguno de los dos había dicho una palabra. Ya casi termino, murmuró, su voz más baja que antes, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero mientras se inclinaba para ajustar una última pieza, su brazo rozó mi pierna, y el contacto duró apenas un instante más de lo necesario. Mi mente comenzó a correr, preguntándome si él lo había notado o si incluso lo había hecho a propósito. El silencio entre nosotros se volvió más denso, cargado con el peso de todo lo que no decíamos. Podía notar que él también lo sentía, esa conciencia silenciosa, esa atracción como una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Cuando se enderezó, limpiándose las manos con un paño, Eren dejó que su mirada se encontrara con la mía, y por un momento no pude apartar la vista. Había algo no dicho flotando entre nosotros, algo que había estado construyéndose desde el momento en que había llegado. Sentí una mezcla extraña de emoción y nerviosismo, como si estuviera al borde de algo que no podía nombrar. Entonces, sin pensarlo, dije, supongo que esto te pasa todo el tiempo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en cuanto lo hicieron, sentí que mi cara se calentaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué le pasaría esto todo el tiempo? Él levantó una ceja, visiblemente divertido. ¿Qué me pasa todo el tiempo? Intenté retractarme, tropezando con mis palabras. Ya sabes, la gente probablemente te nota. Quiero decir, eres bueno en lo que haces, y estoy seguro de que las personas. Me detuve, sintiendo que cada palabra solo empeoraba las cosas. Las personas están agradecidas, logré decir al final. Los labios de Eren se curvaron en una pequeña sonrisa, sus ojos brillando con algo que no podía identificar del todo. No es exactamente el tipo de cumplido que suelo recibir en el trabajo, dijo con un tono ligero pero cálido. Pero lo aceptaré. El ambiente pareció cambiar. La habitación se sintió más cálida, y no estaba segura si era mi imaginación o si él había dado un pequeño paso hacia mí. Su presencia llenaba el espacio entre nosotros, y podía sentir mi pulso acelerarse mientras su mirada se suavizaba, mirándome como si pudiera ver a través de las palabras casuales lo que realmente estaba pensando. «Sabes», comenzó, su voz un poco más baja, «no es común que alguien, bueno, me note la forma en que tú lo acabas de hacer». Su mano se movió, rozando la mía mientras se apoyaba en el mostrador a mi lado. El toque fue suave, casi accidental, pero el calor de su piel envió un escalofrío por mi brazo. Bajé la mirada hacia nuestras manos, mi corazón latiendo con fuerza, preguntándome si él podía sentir cómo mi pulso se aceleraba. El silencio entre nosotros se espesó, cargado con algo que no podíamos ignorar. Podía ver que él también lo sentía, esa atracción silenciosa, la conexión que parecía inevitable aunque ninguno de los dos la hubiera planeado.
Permanecimos allí, con nuestras manos apenas tocándose, pero sintiendo el peso de esa conexión tácita. Era como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejando solo este pequeño momento privado entre los dos. Eren miró hacia abajo, notando cómo nuestras manos estaban casi juntas, y luego volvió a levantar la vista hacia mí. Había algo nuevo en su mirada, una suavidad, una pregunta, una vulnerabilidad que contrastaba con el hombre seguro que había entrado a mi casa hacía solo un rato. «Mira», dijo suavemente, apenas un susurro. «No suelo, quiero decir, esto no es exactamente lo que esperas en un trabajo de fontanería». Soltó una pequeña risa, aligerando un poco la tensión, aunque mi corazón seguía corriendo. Luego, su expresión se volvió seria nuevamente. «Pero aquí hay algo, ¿verdad? ¿O solo me lo estoy imaginando?» Su mano se movió apenas, y sus dedos se posaron suavemente sobre los míos, un toque ligero pero deliberado, como si me diera la oportunidad de apartarme si quería. No me aparté. En lugar de eso, sentí que me inclinaba un poco hacia él, atrapada por la intensidad silenciosa de su mirada. No sabía qué decir, pero tal vez no necesitaba decir nada. Cada mirada, cada pequeño toque, cada palabra no dicha entre nosotros nos había llevado a este momento, y ahora, con su mano sobre la mía, todo se sentía real. «No creo que te lo estés imaginando», murmuré, mi voz apenas un susurro. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía una mezcla de alivio y emoción. Era como si toda la tensión que se había acumulado finalmente empezara a disiparse, transformándose en algo más profundo, más tangible. La sonrisa de Eren se suavizó, y dio un pequeño paso más cerca. Su mano ahora descansaba completamente sobre la mía, anclándome en ese instante. «Me alegra saberlo», dijo, su voz tranquila pero cargada de sinceridad. Porque no estaba seguro de si estaba interpretando las cosas correctamente. Y de repente, todo cambió. El aire entre nosotros parecía vibrar, cargado con una electricidad que hacía que el mundo exterior se desvaneciera. Este no era un simple encuentro casual, era el inicio de algo inesperado, algo que ninguno de los dos había planeado pero que ahora parecía imposible de ignorar. Nos quedamos en silencio, nuestras miradas fijas el uno en el otro, nuestras manos entrelazadas como una promesa silenciosa. Finalmente, Eren dejó escapar un suave suspiro y se acercó un poco más. Sus ojos alternaban entre los míos y mis labios, buscando permiso en un gesto que me hizo sentir tanto respeto como deseo. «No quiero cruzar ningún límite», murmuró, su voz apenas audible, «pero si estás sintiendo lo mismo que yo». Tragué saliva, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Lo estoy», respondí, mi voz temblando ligeramente pero cargada de verdad. Era una confesión que me costaba creer que estaba haciendo, pero también una que no podía contener. Con cuidado, Eren se inclinó hacia mí, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su aliento. El momento se alargó, dándome la oportunidad de apartarme si lo deseaba. Pero no lo hice. En lugar de eso, cerré los ojos y me incliné hacia él, cerrando el espacio entre nosotros hasta que nuestros labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos probando los límites de este nuevo territorio. Pero pronto se convirtió en algo más, un intercambio cargado de todo lo que no habíamos dicho. La calidez de sus labios contra los míos era tranquilizadora y emocionante al mismo tiempo, como si hubiéramos encontrado una forma de comunicarnos sin palabras. Cuando finalmente nos separamos, Eren dejó escapar una risa suave, como si tampoco pudiera creer lo que acababa de pasar. Su mano seguía sobre la mía, anclándonos a los dos en ese momento. «Bueno», dijo, con una sonrisa que hizo que mis rodillas se sintieran un poco débiles, «esa es una manera de terminar un trabajo». Solté una risa ligera, sintiéndome más relajada que en toda la tarde. «Diría que definitivamente superaste las expectativas». Eren dejó escapar una risa suave, sus ojos brillando con algo que parecía mezcla de alegría y alivio. «Bueno, espero que no esperes este tipo de servicio cada vez», bromeó, aunque había una calidez en su voz que hacía que las palabras se sintieran más íntimas que ligeras. «Supongo que tendré que llamarte para un mantenimiento regular», respondí,
mi tono juguetón pero cargado de la emoción que aún se sentía en el aire entre nosotros. Él asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Me gustaría eso, dijo, su tono sincero. Quizás la próxima vez no sea por una fuga. Por un momento, ambos nos quedamos allí, como si ninguno quisiera romper el hechizo que había caído sobre nosotros. El mundo parecía haberse reducido al pequeño espacio de mi cocina, al calor compartido entre nuestras manos y a las miradas que no querían apartarse. Finalmente, Eren se enderezó, recogiendo su herramienta con una eficiencia tranquila, pero no sin echarme una última mirada que parecía prometer que esto no terminaba aquí. Bueno, parece que todo está en orden ahora, dijo, girando su llave inglesa en la mano antes de guardarla en su caja de herramientas. Si necesitas algo más, sabes dónde encontrarme. Lo sé, respondí, tratando de no sonar demasiado ansiosa pero fallando un poco. Había algo en su presencia que hacía que todo lo demás se sintiera insignificante, y la idea de verlo marcharse dejaba un vacío inesperado. Mientras se dirigía hacia la puerta, Eren se detuvo un momento, girándose para mirarme una vez más. Gracias por dejarme entrar hoy. Fue diferente, dijo, con una sonrisa que llevaba más significado de lo que las palabras podían expresar. Gracias a ti, respondí, mi voz suave. Por todo. Lo observé desaparecer por el pasillo, el eco de sus pasos desvaneciéndose mientras mi apartamento se llenaba con un nuevo tipo de silencio. Pero esta vez, el silencio no era solitario. Estaba lleno de algo más, una promesa no dicha, una chispa que no podía ignorar. Me quedé allí, apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa en los labios mientras los recuerdos de la tarde seguían repitiéndose en mi mente. Era solo el comienzo, lo sabía, pero sentía que acababa de abrirse la puerta a algo mucho más grande de lo que había esperado. Mientras me quedaba en la puerta, el eco de sus pasos se desvaneció por completo, pero la calidez de su presencia aún llenaba mi apartamento. Todo parecía diferente ahora, como si el mundo hubiera cambiado de alguna manera en el breve tiempo que había estado aquí. El silencio de mi hogar ya no era vacío, estaba lleno de las memorias recientes, el sonido de su risa, el roce de su mano contra la mía, y esa mirada que parecía decir tanto sin pronunciar una palabra. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos un momento, permitiéndome saborear la extraña pero bienvenida mezcla de emociones que se agitaban en mi interior. No podía evitar sonreír. Esto no había sido solo un encuentro ordinario. Algo se había encendido, algo que me hacía sentir como si hubiera cruzado un umbral que no sabía que existía. Y mientras pensaba en lo que acababa de ocurrir, en Eren y en la conexión inesperada que habíamos compartido, supe que no era algo que simplemente se desvanecería. Era solo el comienzo. Mientras me dirigía a la sala de estar, una parte de mí no podía evitar imaginar el futuro. ¿Cómo sería volver a verlo? ¿Qué diría la próxima vez que cruzara esa puerta? La chispa que habíamos compartido era innegable, y aunque no sabía a dónde nos llevaría, estaba emocionada de descubrirlo. Me senté en el sofá, aún sintiendo el calor de su toque en mi mano. Miré alrededor de mi apartamento, ahora lleno de un nuevo tipo de energía, y me di cuenta de que algo había cambiado para siempre. Y mientras me perdía en esos pensamientos, una pequeña sonrisa permaneció en mis labios. Había algo especial en ese día, en esa conexión, y sabía que estaba a punto de comenzar un capítulo completamente nuevo en mi vida. ¿Qué traería el mañana? No tenía idea, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por averiguarlo.